Desde hace más de 40 años, 42 años para ser exactos, si partimos de marzo de 1976, el pueblo argentino viene pagando todo. Lo pagó bajo el régimen militar, lo pagó con la hiperinflación de Alfonsín, lo pagó con los canjes de deuda y de bonos de Menem, de Cavallo, nuevamente Cavallo, de la Rúa, lo pagó en el colapso del 2001 y el 2002, porque hay una sencilla razón de esto. El pueblo argentino siempre paga porque el pueblo argentino siempre está acá y es el pueblo argentino el que siempre labura. Nos guste o no nos guste, el impuesto inflacionario lo pagamos, no nos queda otra. El corralito lo pagamos. ¿Por qué? Porque fuimos a buscar la guita y no te la dan. Pero ellos, sin embargo, este grupo pequeño de criminales que ha usurpado la Argentina hasta el día de hoy, desde hace 40 años, ellos tocan y se van. Ven, son inversores, ven una buena oportunidad, vienen, como hizo George Soros, después se van. ¿Por qué pueden tocar e irse? Porque este es un sistema, ahora se lo voy a explicar, y ellos lo controlan. Y así es como saben que a la larga el fardo lo va a pagar el pueblo argentino o los pueblos. La clave está en entender que esto es un sistema que lo controlan ellos. Por eso necesitan que el Banco Central de la República Argentina, que surge del Tratado Roca-Runciman con Inglaterra de 1933 y que es básicamente un banco central independiente, que es otra forma de decir es privado, o sea, no lo controla el Estado y por ende no va a favor de los intereses del Estado, eso lo controlan ellos. Y si quiere realmente ventilar su bronca contra los operadores directos, y les doy los nombres y apellidos porque están en el sitio del Banco Central, sus presidentes que han sido la cara visible, Sturzenegger hoy, Alfonso Prat-Gay hasta hace unos años, Martín Redrado, Pérez Redrado, Piñanelli, que hoy se hace el bonito con el grupo de Labaña y de Sergio Massa, Mario Blecher, operador de Domingo Cavallo, Pedro Pou, Javier González Fraga, que estuvo 2 veces, y por supuesto el inefable Domingo Felipe Cavallo, que como presidente del Banco Central, bajo el gobierno militar, en 1982, nacionalizó la deuda de Bulgeroni, la deuda de Soldati y la deuda de Macri. Porque Macri dijo, che, yo tengo una deuda acá. Bueno, listo, le dijo Domingo Cavallo, la tome el Estado, vos, Franco Macri, y tu nene Mauricio quedan libres de esa deuda y lo va a pagar el pueblo argentino. Si total, la bolsa es un agujero negro, el de la deuda externa, no hay problema, el pueblo argentino ni se va a dar cuenta que está pagando la deuda de Franco y de Mauricio Macri. Pero dale que va. Y acá sí les quiero explicar con un pequeño gráfico, que el que lo quiera me manda un correo electrónico a arsalbucci@gmail.com y voy a pedirle también a la muchachada técnica nuestra a ver si lo puede colocar en el sitio del Proyecto Segunda República, www.proyectosegundarepublica.com.ar, que es el siguiente, y le pido por favor al señor director si lo puede poner en pantalla. Ahí está. Son un par de placas. En primer término, hay que entender que yo lo llamo el cuadro del sistema del colapso argentino, porque es un sistema y abarca 42 años, 1976 a hoy. En primer término, un sistema quiere decir que alguien lo ha diseñado. Y si alguien lo ha diseñado, quiere decir que un sistema es previsible, es cíclico y, lo más importante, es controlable por alguien en alguna parte. Por supuesto, se esconde detrás del vocablo de la libertad de mercado, opera por izquierda y por derecha. Ahí pediría si me pueden poner por un segundito nada más esta placa que habíamos puesto de Adam Smith. Hacemos una pequeña interrupción. Ahí está. Adam Smith, el inventor del sistema capitalista, dijo: los ladrones de guante blanco harán funcionar el capitalismo. Le hace Duhovne, le hace Cavallo, le hace toda esta lacra. No podemos decir que ellos lo están haciendo funcionar, así que lo vamos a llamar la mano invisible regulará los mercados. Entonces nos dicen que los mercados suben, bajan, oferta, demanda, pero en definitiva tienen nombre y apellido y son estas instituciones como Goldman Sachs, Banco de Santander, HSBC, BBVA, Banco Francés, Banco City, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto Fondo Monetario Internacional. Segundo, este sistema de colapso argentino, volvemos a ponerla, ahí está, tiene una metodología, que son las manipulaciones financieras y monetarias para crear sucesivamente, según sus conveniencias, inflación, gigantescas y crecientes deudas públicas y, por supuesto, el consabido déficit fiscal, que es que hace que el gobierno siempre gaste más de lo que recauda o lo que le ingresa como recurso genuino. Y muy importante, este sistema requiere
el encumbramiento de sus gobernantes preferidos. Los vamos a llamar por lo que son, los empleados, los CEOs que manejan un país, notablemente en la presidencia de la nación, le hace la Casa Rosada, en el Ministerio de Economía, donde hoy tenemos un superministro en la figura del señor Nicolás Duhovne, en la Secretaría de Hacienda, el señor Nicolás Caputo, y en el Banco Central de la República Argentina. Para que este sistema funcione, tiene que estar avalado por la gran prensa, léase Clarín, La Nación, Infobae en nuestro país, por un ejército de economistas expertos, que son los que siempre dicen hagamos esto porque si no nos caemos del mundo, etcétera, 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 y la cosa sigue. Pero acá viene la parte interesante. Como es un sistema, tiene un ciclo. Yo he descubierto que el ciclo promedio del auge y colapso del ciclo financiero argentino dura un promedio de 14 años. Y ese ciclo, cada vez que da una vuelta, tiene una etapa A y una etapa B. La etapa A es de crecimiento espurio, apoyado en la estabilidad ficticia del sistema financiero. Y ahí va generando gigantescas ganancias para unos pocos, ganancias que quedan en un sector privado de operadores muy poderosos, sean multinacionales, sean exportadores de granos, sean grandes bancos, sean grandes especuladores, parásitos, buitres financieros de lo peor. Acumula, a medida que se van quedando con grandes, gigantescas ganancias, van acumulando pérdidas también gigantescas, pero se las queda el sector público. Se llama deuda externa, se llama deuda interna, se llama el DEVAC del Banco Central. ¿Y qué es lo que hace? Este proceso, esta etapa A, es lenta. O sea, lo importante es que vaya generando este proceso lento y que hacer que el sistema aguante, que no explote y que aguante lo más posible. O sea, en pocas palabras, va privatizando las ganancias. Son procesos que estos sí duran un par de años, duran muchos años. Menem lo hizo durar como 10, 11 años. Pero después entramos en la etapa B, que es la segunda parte de cada ciclo, y es el del colapso, porque en determinado momento es como el croupier, vio cuando va al casino, que dice, uno tira, va a hacer las apuestas, se toman las apuestas, hasta que en determinado momento dice, no va más, ¡tac!, y espera a ver dónde cae la ficha. Ya está, ya no va más. Esto así, evidentemente, va a colapsar, va a explotar. Entonces, para que el colapso afecte solamente a los trabajadores, quienes controlan el sistema hacen que esa explosión venidera y previsible, hasta generada por ellos ya saben cuándo va a ser y a tiempo se rajan. Como George Soros, yo de acá me rajo. Pero mira que me manda bien, no, pero yo sé que esto va a explotar. ¿Quién sube de la rúa, mamita querida? ¿De la rúa va a manejar este quilombo? Me voy. Y se fue y no lo afectó para nada. Es más, en el gran colapso del 2001-2002, ningún banco argentino cayó. Solamente uno, me acuerdo, que era el Scotiabank de Canadá, que había comprado el banco de Quilmes, agarró y dijo, me voy. Pero no perdieron un sope. Sin embargo, el pueblo argentino quebramos, perdimos viviendas, perdimos salud, perdimos ahorros, perdimos todo, perdimos jubilaciones, pero ¿qué le importa uno de eso? Por eso, el colapso, que es la etapa B, tiene que ser rápido, rapidísimo, para tomar a todo el mundo por sorpresa. Todo, sálvese quien pueda. Está por caer el banco, hay que ir, saca la guita, hace esto, compra dólares, no, vendé, tan, chim, pum, nos ponen a todos al borde de un ataque de nervios y ellos miran descostillándose de la risa, porque ellos ya sabían esto y ya salieron a tiempo. Pero, de la misma forma que la etapa A privatiza las ganancias, la etapa B socializa las pérdidas. De eso algo sabemos. Insisto, la duración de este ciclo es de 14 años. Y les voy a mostrar con los 3 ejemplos de los 3 ciclos que hemos vivido. Yo tengo 65 años, estos 3 los viví personalmente. Vamos, por favor, a lo que dice ciclo 1, que es la siguiente. Ahí está. El ciclo 1... del año 76 al año 83, bajo el régimen cívico-militar, que fue la etapa A, la que permitió privatizar las ganancias. Estaba la tablita del dólar. ¿Qué era la tablita del dólar? Mientras que el peso era débil y seguía teniendo una alta inflación, la tablita garantizaba un dólar barato y previsible. Entonces, ¿qué hacían estos HDP? Entraban con $1 millón, los pasaban a pesos. En pesos las tasas de interés eran del 20, 30, 40, 50, 70%, eran años de 200% de inflación por año. Capaz que las tasas de interés eran del 100%. Terminado el año, la tablita hacía que mientras que ganaste esto con los intereses en peso argentino, el dólar se devaluó un poquito nada más. Entonces, con el $1 millón que trajeron,
Un año después compraban otra vez los dólares, después de haberlos colocado en pesos a alta tasa de interés, y se llevaban $1.400.000. La famosa, la época de la plata dulce. Y tenía inclusive, para los ricachones, para los que ganaban guita, un factor positivo. Hacía que el dólar fuera barato, entonces podían viajar a Miami. DM2, ¿se acuerda? La plata dulce. Véala esa película, muy buena película. La plata dulce, que era con una película argentina de los años 70. La deuda externa que el régimen cívico-militar ilegal recibe del último gobierno auténticamente constitucional y democrático, que fue el de Juan Domingo Perón y luego de María Estela Martínez de Perón, la deuda externa estaba en apenas $6.000 millones, año 1976, ni se hablaba del tema. Bueno, cuando se van los militares, en 1983, $46.000 millones, qué bien. Y ahí Raúl Alfonsín, 1983 a 1989, es el que empieza a... Ni se dio cuenta, a tener que hacerse cargo de la socialización de las pérdidas. Alfonsín había prometido investigar la deuda externa, le dijeron de ninguna manera. El único ministro de Economía que tuvimos como la gente se llamaba Bernardo Grispun, que fue el primer ministro de Economía de Raúl Alfonsín, que se tomó en serio eso de investigar la deuda externa, lo sacaron a patadas ya sabe dónde. Seguimos adelante y ahí Alfonsín empezó a sufrir las crecientes crisis inflacionarias, cuasi default de deuda, crisis bancarias, al tiempo que se desmantelaba la industria, las desarticulaciones sociales. Trató de arreglar las cosas. Plan Austral, 1985, no funcionó. Plan Primavera, 1987, no funcionó. Hasta que llegamos a la hiperinflación de 1989, colapso total del peso, desarticulación al mismo tiempo de la defensa nacional, de la seguridad interna, etc. Resultado, quiebre institucional. Julio de 1989, Raúl Alfonsín huye de la presidencia 6 meses antes de que terminara su periodo. Pero la deuda externa que él había recibido con $46.000 millones la dejó en $65.000 millones en 1989. Pasamos al siguiente ciclo, ciclo 2. Y ahí tenemos en pantalla el ciclo 2, que empieza con Menem y Cavallo. Y en realidad después termina con De la Rúa y Cavallo, 1989 al 2001. Privatización de las ganancias. ¿Cuál fue el nombre clave? Si antes teníamos la tablita del dólar, ahora tenemos la convertibilidad. Nuevamente, un peso débil que seguía con una alta inflación, porque era la inflación de arrastre de la hiperinflación de 1989, pero un dólar barato. Era un corset, 1 a 1. Un peso, un dólar inamovible, fue inamovible durante una década entera, una devastación industrial nacional, un enajenamiento de los activos públicos a precio vil, desregulación más privatizaciones. Argentina nuevamente, dólar barato, viajábamos por todo el mundo, etcétera, etcétera. Encima, Domingo Cavallo como canciller, porque empezó siendo el canciller de Menem, firma la traición de la rendición legal, formal, ante Gran Bretaña en los tratados primero el Acuerdo de Madrid y luego el Tratado de Londres de diciembre de 1990, directamente fue la destrucción de la defensa nacional y se impusieron sucesivos megacanjes de deuda, Plan Brady 1, Plan Brady 2, las recetas del FMI, cuando Warren Christopher, el secretario de Estado de Bill Clinton, lo llamó a Domingo Cavallo un héroe nacional, y terminó todo, por supuesto, ya lo sabemos, con el corralito y el corralón del imbécil de Fernando de la Rúa en el año 2001. Pero acá está lo importante. Deuda externa, que había empezado con $65.000 millones, cuando se va de la Rúa, $180.000 millones. Y ahí pasamos, 2001 al 2003, nuevamente a lo que es la socialización de las pérdidas, porque todas esas ganancias privatizadas, cuando éramos del primer mundo, con el presidente, Carlitos Menem, ahora había que socializar las pérdidas. ¿Cómo se socializaron las pérdidas? Ahí lo tienen en pantalla. Inestabilidad política y social para empezar, desempleo masivo, colapso económico. En el 2002 el Producto Bruto Interno de la República Argentina cayó un 40%. Eso generó una desarticulación social, educacional, industrial, el canje, las cuasimonedas, todo lo que vimos en aquella época. El resultado, y bueno, fue el quiebre institucional del 2001, que nos dio a 5 presidentes en una semana, y Duhalde, que supuestamente asumió en enero del 2002 para terminar el mandato de Fernando de la Rúa en diciembre del 2002, se tuvo que ir 6 meses antes y nos entregó, nos impuso a ese delincuente de Néstor Kirchner con un moñito, y el resto ya sabemos que es historia. La deuda externa básicamente entró en un default y ya se pateó para adelante para ver quién lo resolvía. El ciclo 1 que les describí hace unos instantes duró
13 años. Este ciclo 2, que empieza con Menem y termina con Dualde, duró 14 años. Pasemos ahora, por favor, al ciclo 3, que es lo que estamos viviendo ahora. Empieza con Néstor y Cristina, o con Néstor Kirchner en realidad, en el 2003, y termina en 2015, o sea, 12 años, la primera parte, en la etapa A, está mal ahí en pantalla, en realidad es la etapa A, empieza en el 2013, dura unos 12 años, y es el modelo K. Nuevamente, peso débil, dólar barato. Alta inflación, pero el dólar barato. Cuando Néstor asume en mayo del 2003, el dólar estaba más o menos a 3 pesos. 12 años y medio después, mire cuánto pudieron mantener el dólar barato. El dólar estaba a 9 pesos. Uno diría, de 3 se fue a 9. Sí, está bien. Hubo una devaluación del 200% en el valor del dólar a lo largo de los 12 años y medio de Néstor y Cristina Kirchner. Pero la inflación acumulada fue del 1000%. Y seguían con la misma jugarreta. Traían los dólares de afuera, los pasaban a pesos, se aprovechaban de las altas tasas de interés, sabiendo que el dólar no se iba a mover tanto, terminada la inversión en pesos, volvían a comprar los dólares y donde trajeron $1 millón se llevaban $1.500.000, $1.400.000, $1.700.000, lo que sea. Al mismo tiempo, sí se hizo una salida supuestamente reordenada de la deuda pública porque, porque lo acompañaron a Néstor, a Labaña, al ministro de Economía Labaña y al secretario de Finanzas Nielsen en el año 2005 con el megacanje de junio del 2005, porque los banqueros usureros tampoco son tarados, no quieren matar a la gallina de los huevos de oro, le quieren apretar el cogote, apretar alguna otra parte de su fisonomía, pero dejarla que siga poniendo huevos de oro, y saben que la Argentina tiene una economía tan fantástica, una economía real tan rica, que lo puede seguir haciendo, así que había que ver cómo la apretábamos financieramente. Siguió el desmantelamiento industrial, el deterioro político y social bajo Néstor y Cristina, la administración y la institucionalización de la pobreza para que ya la gente se hiciera la idea de que naciste pobre, vas a ser pobre por generaciones enteras, la reducción numérica de la clase media y todo en manos de una reducida clase privilegiada que en este caso encima se mandaba la parte de ser de izquierda y de ser progre. O sea, los bolsos gigantescos de Néstor, de De Vido, de López, de todos estos chorros, Schiavi, Jaime, las madres de Plaza de Mayo, Nilda Garret, todo lo que se robaron estos delincuentes, Bonafini y todos sus amigos, porque sabemos que se robaron el dinero suyo y mío. Al mismo tiempo, lo que decíamos hace unos instantes, una voracidad impositiva que tiene nombre y apellido, AFIP y ARBA. O sea, entendámoslo. La AFIP, la Agencia Federal de Ingresos Públicos, y ARBA, que es su contrapartida en la provincia de Buenos Aires, y sus contrapartidas en las 24 jurisdicciones, la función que cumplen es operar como agentes de retención del producto del trabajador argentino, obligándole a pagar impuestos leoninos para que esos ingresos el Estado los use para seguir pagando la deuda externa o para afanárselos directamente. Pero tampoco sirvió esto. Esto fue la privatización de las ganancias. En determinado momento la cosa se puso muy crítica y allá por el año 2012 Cristina tuvo que imponer el cepo del dólar. Después del corralito y del corralón nos viene el cepo. Fíjense que estas cosas son siempre en contra del pueblo, nunca a favor, y nunca son en contra de los mega especuladores o las mega corporaciones, sino a favor de ellos también. Nos pusieron el cepo y Cristina Kirchner salió en 2 oportunidades, una de ellas fue en septiembre del 2012, para decir por televisión: Néstor y yo hemos sido pagadores seriales. ¿Pagadores seriales de qué? Y del producto del trabajador argentino. ¿A quién? Y a todos los megabuitres. Quizás no los buitres más repugnantes como Brodsky y Paul Singer, pero sí a los buitres como Goldman Sachs, Banco de Santander, BBVA, Bank of America, los bancos de siempre, ¿no? El Chase, etcétera, etcétera, el JP Morgan Chase. Siguió la destrucción de las Fuerzas Armadas, tenemos una total indefensión territorial e inseguridad interna, cada vez peor, pero lo importante, la deuda externa que ellos habían recibido habían refinanciado por allá por junio del 2005 en 194.000 millones de dólares, sube a 220.000 millones de dólares. Y ni hablaban de un invento del kirchnerismo que fue la deuda cuasi fiscal del Banco Central de la República Argentina, conocidos como los bonos LEBAC y NOVAC, letras del Banco Central, notas del Banco Central. Llegamos al 2015. Ya había mucha privatización de ganancias por parte de Barrick Gold, gracias a Cristina, por parte de las grandes corporaciones. Les entregamos YPF, le entregamos Vaca Muerta a Chevron, llenos de guita, cada vez más llenos de guita. Bueno,
entramos en la etapa B, a ver cómo socializamos las pérdidas. Y ahí aparece Mauricio Macri. Doble trampa tenemos ahora, porque tenemos nuevamente un peso débil con inflación, no sé si se dio cuenta que hay un poquito de inflación, pero un dólar barato, y se volvieron locos la semana pasada cuando no lo pudieron mantener, entonces dijeron, no, mantengamos el dólar barato, y están haciendo lo imposible para estabilizar el dólar, y la inflación que se vaya al diablo, si le están garantizando, el señor Sturzenegger, delincuente total, le acaba de garantizar a los que toman las LEBAC que le va a pagar el 40% de tasa de interés. No hay economía que pueda resistir eso, pero no importa. Inflación descontrolada, disparada del dólar repentinamente, políticas leoninas a favor de los buitres, las multinacionales, los megabancos, más voracidad impositiva, nuevamente, endeudamiento vertiginoso y a largo plazo, porque el bono Duhovne del año pasado hubo un bono a 100 años. Esto es la inmoralidad más repulsiva. Están garantizando que ya endeudaron no solo a nuestros hijos, no solo a nuestros nietos, sino a los nietos de nuestros nietos, a los bisnietos de nuestros nietos. Hay que ser un malparido absoluto, un delincuente vil, repulsivo, como lo son Macri, lo era Cristina, como lo es Duhovne, Prat Gay y toda esta caterva de ladrones de Alibaba para endeudar a nuestros hijos no nacidos durante 100 años. Pero no hay problema, porque Macri está diciendo, hagamos una cosa, para que los chicos no tengan que pagar, volveme la cámara por favor, hagamos una cosa, para que los chicos estos no tengan que pagar el bono Duhovne dentro de 100 años, hagamos el aborto. No nacen los chicos no nacen, no tienen que pagar la deuda externa. Hay que ser un delincuente, un degenerado, como la basura que ocupa la Casa Rosada, ocupa los ministerios, ocupa nuestras áreas de gobierno. Y por supuesto, la cereza del postre, volvimos al FMI. Pero como recién vimos que decía en ese informe de RT, dijo Duhovne, pero este es otro FMI, este es buenito, no es el FMI de antes, es un FMI más lindo, más bonito. Institucionalización total de la pobreza y hoy la deuda externa está en más de 400.000 millones de dólares. Así opera este sistema.